Ya, muy buenas tardes, jóvenes. Empezaremos nuestra clase. He estado viendo, a ver, he estado viendo lo que avanzaron la anterior semana con la Listen. Por si acaso tienen los videos, ¿tienen acceso a esa carpeta de Drive? ¿O es que a mí nomás me ha pasado? Eso, por favor, respóndanme si es que tienen acceso a la carpeta de Drive, porque ahí están todos los videos de las clases pasadas de la Listen. Entonces, y si es que no tienen acceso o no tienen el Wi-Fi, me avisan para que los descargue y los mande por WhatsApp, ¿no? Que creo que muchos de ustedes usan, o bueno, si es que no tienen Wi-Fi, usan bolsas de megas de WhatsApp ilimitado, ¿no? Entonces eso avísenme, porfa, para que trate de descargarlos y se los envíe y se pongan ahí al día. No me llegó el acceso. Hasta ahora no puedo entrar al módulo. Bueno, el módulo, no sé qué sucede todo el tiempo, a mí también me ha botado. Todo el tiempo creo que como que hace limpieza o qué será, o tal vez hay algún fallo con la plataforma en sí, pero a mí también me ha botado de la materia. Yo también estaba ahí inscrito y ahora ya no puedo ver nada. De todos modos, le he escrito un correo a la Lisen para preguntarle y a ver cómo se puede solucionar, ¿no? Hay que esperar, ¿no? No, tampoco hay que ser tan impacientes, ¿no? Un poquito de espera y de ahí a ver cómo lo podemos arreglar. Ya, lo que estaban avanzando la anterior semana, primero era un poco recordar esto de los tipos de datos, porque creo que es bastante importante, ya que, ya que a partir de ahora todo lo que nosotros programemos va a ser en BlueJ, ¿no? En Java. Y es importante conocer qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Entonces, nosotros acá en pantalla, se ve lo que son los tipos de datos primitivos, es decir, aquellos que yo puedo utilizar en Java sin ninguna restricción, ¿no? Yo directamente me creo una variable bajo ese tipo y ya puedo empezar a utilizarla. Entonces, vayamos recordando, en este caso, character me permite interactuar con todas las letras, todos los caracteres posibles. Esto de acá, como ven, tiene 65.535 posibilidades. Eso representa en realidad todos los caracteres, ¿no? Letras, números, con acento, sin acento, mayúsculas, minúsculas, los caracteres especiales, arroba, porcentaje, el ampersand, todos, ¿no? Luego tenemos los numéricos, que son byte, short, int, long, pero en realidad ya esto hicimos un pequeño ejercicio. Aquellos que son en realidad utilizables son estos dos. ¿Puedo generar variables en estos tipos de datos? Sí, sí puedo, pero al momento de querer, digamos, hacer operaciones, porque hemos hablado, ¿no? De que las variables numéricas les puedo aplicar sumas, restas, división, multiplicación. Pero si yo trato de utilizar estos dos tipos, byte o short, para hacer sumas, restas, multiplicación, no me va a dejar. No me va a pedir necesariamente que lo convierta a un int. Ya eso son un poco restricciones del propio lenguaje, pero no está de más saberlo, ¿no? Luego hablamos de los tipos numéricos decimales, que son float y double. Y bueno, acá, ¿en qué se van a diferenciar de que Double tiene más precisión, pero al momento de hacer operaciones tiende a fallar más? ¿Qué sucede con Float? Float es al revés. Tiene menos precisión, pero en tema de operaciones falla menos. Luego tenemos por último el Boolean. Y este Boolean, ¿qué es lo que sucede? Solo puede almacenar dos datos, ¿no? Decíamos, esto de acá nos sirve mucho para lo que son condiciones. Esto ya un poquito para recordar, ¿no? Entonces, para condiciones, saber si un número es par, ¿no? ¿Qué posibles respuestas tengo? Que sí es par o que no es par. Listo, solo dos respuestas. Luego también mencionábamos un poco las diferencias entre float y double. Y a esto es a lo que quiero llegar. Pilares de la programación orientada a objetos.
nosotros ya hemos entrado a esto que es la POO, Programación Orientada a Objetos. Tenemos un libro de referencia, que es el Object First with Java. Creo que ahorita están manejando la 5ª edición. La 3ª edición está en español, la pueden ir revisando también. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Hay 4 pilares de la programación orientada a objetos. La abstracción, que es identificar las características específicas de un objeto, aquellas que lo distinguen de los demás. Si analizan un poco esta definición, es en realidad todo lo que hemos estado haciendo estas semanas. ¿Por qué? Nosotros identificábamos un problema y decíamos, ¿qué necesito para resolver este problema? Por decir, justo estábamos hablando de pacientes, ¿no? De pacientes de un hospital. Entonces, ¿qué es lo que me interesa del paciente? Yo qué sé, tal vez su nombre. Hicimos un ejercicio sobre para saber si era diabético o no, ¿no? Entonces necesitábamos saber su nivel de glucosa y cosas así. Entonces empezábamos a analizar, de acuerdo a un problema, todos aquellos actores que interviniesen en este problema. Y todo ese proceso que era de identificar atributos, identificar métodos, de qué tipo va a ser, qué me va a responder el método, qué es lo que va a hacer, todo eso que hemos estado viendo en realidad es abstracción. Yo estoy representando un objeto del mundo real bajo las características más importantes para mi problema en términos de la computadora, ¿no? Estoy programando todo aquello que me interesa. Luego el segundo pilar que lo vamos a ver hoy día, voy a ir explicando un poquito, con la listen ya también lo han visto, es encapsulación. La encapsulación es el encubrimiento del estado o los datos de un objeto de forma que su modificación o acceso es a través de métodos definidos. ¿Ok? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. En abstracción, un poco para complementar todo lo que hemos estado viendo estas semanas, un objeto en Java modela un objeto que proviene del dominio de un problema y representa un caso individual de una clase, instancia de una clase. Entonces, si nosotros nos pasamos acá, esto es todo lo que hemos estado revisando en nuestras clases, en nuestros ejercicios. Entonces, todos estos son clases. ¿Y qué es lo que representa una clase? Representa como que de forma general un conjunto de objetos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo paciente, ¿no? Acá paciente, paciente pueden ser muchas personas, ¿no? Pueden ser miles, millones, quién sabe. Pero al decir paciente, yo acá sí entro, estaría hablando de que todo paciente va a tener su nombre y bueno, en este caso para nuestro problema analizábamos el nivel de glucosa del paciente. Entonces yo acá estoy como que agrupando todos estos que puede ser yo que sé, Pepito, Carla, María, Esteban, no sé, ¿no? Pueden ser muchas personas, pero yo los estoy agrupando, ¿por qué? Porque todos cumplen con estas características y con este comportamiento, ¿no? De decir su nombre y de decir su nivel de glucosa. Entonces, esto de acá sería como decir el conjunto paciente, pero adentro puede haber miles de objetos, ¿no? Miles de datos. Entonces pasamos a lo que es la clase, ¿no? A especificar de que el objeto hace referencia a uno específico. Cuando yo digo objeto, es aquel que ya tiene valores para estos dos, ¿no? Que ya tiene su propio nombre y que ya tiene su propio nivel de glucosa, ¿no? En este caso. Objeto es uno específico. Clase es bien general, ¿no? Entonces acá dice clase describe la categoría de un objeto, como ser las características y comportamientos que posee. Entonces decíamos, si yo detecto que un objeto de la vida real, por decir el paciente José Pérez Maldonado, cuyo nivel de glucosa es 50, ¿no? Ese sería un objeto particular. Pero puede haber otro que se llame, no sé, María del Rosario, no sé, algo así, ¿no? Cuyo nivel de glucosa es 80.
Entonces, nuevamente, son dos objetos distintos, pero coinciden en que tienen la misma información relevante para este problema, nuevamente, ¿no? Entonces, yo puedo agrupar eso bajo una misma categoría, que llegaría a ser la clase. Instancia es un objeto particular. Bueno, esto de acá, cuando nosotros decimos instancia, en realidad es prácticamente el proceso de crear un nuevo paciente, ¿no? Entonces, si yo digo, acá voy a poner que este objeto que estoy creando va a representar el paciente José Pérez, cuyo nivel de glucosa es 50. Entonces, al hacer esto, acá si se fijan, dice nombre de la instancia. Entonces, la instancia no es nada más que el proceso de crear un objeto. Acá, como ven, dice crear objeto. Y la instancia sería la forma en la que yo lo voy a conocer, ¿no? ¿Cómo lo voy a conocer? Acá dice paciente 1. Entonces, el nombre de la instancia es como un alias, ¿no? Un apodo. ¿Para qué? Para conocer a este paciente. Yo le doy a aceptar. Y como ven, acá ya me ha creado la instancia, el objeto particular, cuyo apodo, para que yo lo reconozca, es paciente 1. Luego, acá como vemos, bueno, acá está con persona, es el objeto persona 1, y esto representa una instancia de la clase persona. Nosotros decíamos, esto representa algo general, ¿no? Algo general. Esto representa algo específico, uno solito. Pero, ¿esto a qué categoría entraría? A la categoría paciente, ¿no? Entonces, la variable paciente 1 es una instancia de la clase paciente. Así se lee. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, estos son conceptos para ir refrescando su memoria e ir aclarando algunas dudas. ¿Qué más podemos decir? Hemos visto en estas semanas de que podemos detectar atributos, podemos detectar métodos, todo eso en realidad es parte de la abstracción. Esto del estado, que quizás no lo han escuchado, el estado representa, a ver acá, el estado representa estos valores, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el estado del paciente 1, tendría que decir que su nombre es José Pérez y su nivel de glucosa es 50. Ese es su estado. ¿Ok? Entonces, el estado no es nada más que los valores que están tomando los atributos. Eso es importante. El estado representa los valores que están tomando los atributos. Luego, los métodos ya los conocemos, son las acciones que puede realizar mi clase. El parámetro. Esto también es importante empezarlo a llamar como tal, parámetro. Si yo acá, a ver, acá tengo alguno. No. Visitante. Tampoco. A ver, acá. Los parámetros, ¿qué son en realidad? Cuando nosotros hacíamos estos ejercicios de problemas matemáticos, de saber la hipotenusa, distancia entre dos puntos, ¿no? Todo lo que hacíamos era revisar qué problema estoy por analizar, por resolver. ¿Qué es lo que espero de este problema? ¿No? ¿Qué respuesta? ¿Y qué datos voy a necesitar para resolver este problema? Entonces, los parámetros llegarían a ser estos. Los datos que yo voy a necesitar para resolver el problema. Entonces, eso tienen que empezarlo a llamar como tal, ¿no? Los datos de entrada no son nada más que los parámetros. Listo. Y los parámetros representan información adicional para que yo resuelva un problema. Si yo quiero resolver la distancia entre dos puntos, necesariamente necesito conocer cuáles son esos dos puntos, ¿correcto? Entonces, los parámetros es información adicional proporcionada a los métodos para realizar una tarea, valores adicionales. Y esto es importante, a los métodos, ¿no? Entonces, un parámetro es información que le va a llegar a un método y representaría una variable, ¿no? Es una variable que solo es conocida por el método.
Por ejemplo, acá, x1 decimos, ¿no? Hemos hablado un poquito de esto también. X1, ¿dónde va a ser conocido? Dentro de las llaves. Si yo salgo fuera de las llaves, X1 no existe, ¿no? Nunca ha llegado a la vida, por así decirlo. Entonces, si yo acá quiero utilizar X1, lo voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque X1 representa información adicional para este método. Si yo en este método quiero utilizar X1, me va a decir que no lo conoce, ¿no? Porque no le está llegando como información adicional y no lo ha declarado como variable. Entonces, los parámetros ayudan a un método, ¿no? A un método. Y automáticamente estos se vuelven variables, ¿no? Entonces, decíamos, las variables también son valores que yo estoy guardando en la memoria, ¿no? En algún lugarcito de la memoria, porque como la computadora no puede recordar, la variable es como que un mecanismo que me va a permitir guardar datos y que la computadora me responda cuando yo los necesite. Luego, signatura. Esto también es importante. La asignatura proporciona la información necesaria para invocar un método. Eso de invocar un método ahorita lo vamos a charlar. Ahorita quiero hablar de esto que es la asignatura. Entonces, si nosotros acá revisamos esto, acá sencillito, simplemente he creado una definición para las personas, que decimos que todas las personas van a tener su nombre y su edad, ¿no? De momento. Podemos encontrar más cosas, pero de momento es lo único que queremos analizar. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser la asignatura? Si yo tengo acá un método que me permite saludar a otra persona, la asignatura representa todo esto, toda esta información. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar en la asignatura? Bueno, acá se ha movido un poquito mi presentación. El tipo de retorno tendría que ser el string, ¿no? Acá se ha movido esto tendría que venir acá. Entonces el tipo de retorno es string. ¿A qué me refiero? Nosotros analizábamos de que para un método tengo que conocer qué respuesta voy a dar. Si mi objetivo es saludar a otra persona, lo que yo esperaría es una frase, ¿no? Una oración. Hola, otra persona, ¿cómo estás? ¿No? Le estoy saludando, bien cortés. El nombre del método, ya esto, a ver, lo vamos a arreglar ahorita porque hasta a mí me está poniendo nervioso. A ver, que esté ahí. Listo. A ver, ya, ya. Ahora sí. Entonces ahora ya está en condiciones. Por lo tanto, el string, si yo estoy diciendo que mi objetivo, mi problema a resolver es saludar a otra persona, yo tendría que decir que lo que espero es una oración, una frase. Entonces, eso vendría a ser tipo de retorno. Importante, empezar a llamarlo como tal, tipo de retorno. Entonces digo que mis datos de salida no son nada más que la forma en la que me va a responder el método, tipo de retorno. Acá, como vemos, está el nombre. Nosotros decíamos qué problema quiero resolver. Entonces, eso de acá viene a ser el nombre del método. Y luego, después analizábamos los datos que voy a necesitar para resolver el problema, ¿no? Los datos de entrada. En este caso solo tengo uno, que es el nombre de la otra persona. Y como nosotros sabemos, los datos de entrada son los parámetros, ¿no? Nada más que los parámetros. Y listo. Entonces la asignatura vendría a ser toda esta información. El tipo de retorno, el nombre y todos los parámetros que yo utilizo para un método. Luego, ¿qué más podemos decir? El tipo de dato define la clase de valores que un parámetro o variable puede tomar. Entonces hablábamos acá en el anterior que voy a tener una variable edad y una variable nombre, ¿no? Los atributos.
Pero la edad acá, si nos fijamos, tiene un tipo de dato, ¿no? Esto, int. Esto representa que en edad yo voy a poder guardar cualquier valor numérico que entre dentro de las capacidades de int. ¿Qué pasa con nombre? Nombre dice que es un string. Entonces nosotros sabemos de que string llega a ser una cadena de caracteres, ¿no? Varias letras, que vendría a ser un nombre. Por lo tanto, los valores que yo puedo guardar en una variable van a estar asociados al tipo de dato. No es como que yo pueda guardar, no sé, una letra como valor decimal, ¿no? Nada que ver. O, no sé, o tal vez decir true como valor numérico. Estaría totalmente mal. Por lo tanto, el tipo de dato me restringe un poco eso. El valor de retorno es la información que devuelven algunos métodos. Entonces, cuando un método, su intención era responderme, es decir, darme un dato de salida, no es nada más que un valor de retorno. Luego, esto void, no sé si lo han llegado a ver, pero también lo vamos a explicar un poquito. Void indica que el método no devuelve ningún tipo de respuesta asociado y está asociado a métodos que cambian el estado del objeto. Entonces, void, cuando nosotros veamos esa palabra, me va a indicar que el problema que quiero resolver no me genera una respuesta. ¿Qué me va a generar? Un cambio en los, no sé, en algún atributo, o tal vez es simplemente mostrar algo, ¿no? ¿Qué sucede si yo acá, por ejemplo, a mi paciente le pongo que pueda cambiar su nombre, ¿no? Cambiar el nombre. Tal vez yo me he equivocado al registrarlo, tal vez, no sé, su apellido estaba mal escrito desde siempre, ¿no? Entonces, si mi intención es cambiar el nombre, yo tendría que decir que necesito saber cuál es el nuevo nombre. Pero ahora, si me pongo a analizar, ¿qué tendría que suceder cuando cambie el nombre? Acá yo conozco cuál es el nombre anterior. Por lo tanto, yo acá tendría que guardar este nuevo valor acá. Entonces le digo, bien, tú me estás diciendo que quieres cambiar tu nombre, entonces yo te hago caso. Por lo tanto, lo voy a guardar. Tu nombre oficial, este es el nombre oficial, ¿no? El atributo es el oficial. Tu nombre oficial va a ser este nuevo nombre que tú me estás diciendo, ¿no? Tal vez nos hemos equivocado y ahora lo estamos arreglando. Pero, ¿qué se supone que tendría que responder? Porque si yo trato de compilarlo, ¿no? Recuerden, el compilarlo me va a ayudar a mí a saber si me he equivocado en algo o no. Entonces, si trato de compilarlo, me va a reñir y me va a decir declaración inválida del método. Se requiere un tipo de retorno, ¿no? Por lo tanto, todo lo que hemos estado analizando, de decir, ¿qué problema resuelvo? ¿Qué datos de entrada necesito? ¿Qué pienso responder? Es decir, ¿qué va a ser mi dato de salida? Eso no ha sido nada más por molestar, ¿no? Es para prepararnos para este tipo de casos. Entonces, yo me pregunto acá, ¿qué dato de salida tendría que responder? En realidad, nada. Mi intención es simplemente actualizar un dato, ¿no? Actualizarlo. Entonces, esto vendría a ser un void. Entonces, void genera un cambio en el estado de mi objeto. Decíamos, el estado son los valores que están almacenados en los atributos. Por ejemplo, si yo acá me creo el paciente José Pérez, que tiene 50 de glucosa, y vemos acá su estado, ¿no? Esta es la información. Me dice que su nombre es José Pérez y que tiene 50 de glucosa. Pero ¿qué pasa? Él me dice, no, pero es que de mí mi apellido es distinto, de mí mi apellido es con S. Extraño, ¿no? Pero puede pasar. Entonces, ¿qué hago? Yo actualizo. Le digo, voy a cambiar tu nombre. ¿Cómo te vas a llamar? José Pérez con S.
Le digo aceptar, no me ha pasado nada, ningún error. ¿Y qué es lo que veo acá? Que se ha cambiado el estado de mi paciente. Ahora, ¿cuál es su nombre? José Pérez, pero con S, ¿no? Entonces, esto de los métodos void, ¿dónde está? Métodos void, están asociados prácticamente a cambiar algo, a actualizar algo, modificar algo, ¿ya? Eso que no se les olvide. Luego, el constructor permite que cada objeto se prepare adecuadamente cuando es creado. ¿A qué nos referimos con esto? Esto de acá nosotros ya lo vimos la anterior semana, constructores, bueno, hace 2 semanas creo, y decíamos, si mi paciente dice que tiene un nombre y un nivel de glucosa, yo debería en algún momento guardar valores acá, ¿no? Lo mencionábamos, porque si yo genero una variable y le pongo punto y coma, eso en realidad es una declaración. Yo estoy prometiendo que va a existir algún valor que guarde acá, pero no estoy guardando nada de momento. ¿En qué momento guardo algo? Cuando le pongo igual y le doy un valor. En ese momento estoy guardando algo. Pero si nos fijamos acá, ¿qué estaría haciendo? Simplemente estoy prometiendo que va a haber eh, una cadena de texto a la cual yo le voy a llamar nombre. Y acá yo estoy prometiendo un número a la cual yo le voy a llamar nivel de glucosa, pero no sé qué valores son. Por lo tanto, el constructor me va a ayudar a mí a darle valores a mis atributos. Más que todo es para los atributos, pero igual se pueden poner cosas acá, ¿no? Se pueden poner otras instrucciones que haga operaciones matemáticas. Esto funciona como un método, pero su objetivo, su principal objetivo es por lo menos darle un valor a los atributos, ¿ya? Eso anótenselo, que no se les olvide. El objetivo principal de un constructor sería darle valores a los atributos, por lo menos un cero o no sé, o eh, por defecto que sea, no sé, el nivel de glucosa 1, algo, ¿no? Entonces el constructor me permite a mí que el objeto, cuando yo quiera crearlo, tenga toda la información que necesita, ¿no? Como ser el nombre y el nivel de glucosa. Es un método especial, ¿no? Cabe recalcar. Luego asignación, justo de eso estábamos hablando. Si yo escribo acá una variable, punto y coma, es una declaración. Esto es declaración. Declaración. Estoy prometiendo que en algún momento voy a guardar datos ahí. Ah, pero si yo le digo a mi variable, guarda este valor, guarda este valor, estaría haciendo una asignación. ¿Por qué? Porque yo le estoy ya dando un significado a esta variable, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Declaración es una simple promesa. Asignación es decirle ya que tiene un objetivo específico y su objetivo es saber este valor, ¿no? Guardarlo. Luego, acá, como vemos, estamos un poquito ilustrando el constructor, los tipos de datos, ¿no? Acá me dice que toda persona tiene un nombre y una edad, entonces yo necesito saber eso al momento de crear a la persona en el constructor. Ay, que me quedo sin voz. Esto de acá, vemos, es una asignación, ¿no? Variable, el igual y un valor, punto y coma, ¿no? El punto y coma, ya saben, sagrado. Después, un poco más para terminar esto de la abstracción, o bueno, un poco los conceptos, ir acabándolos. Tenemos que hablar de lo que son los métodos de acceso, métodos de modificación
y las llamadas a métodos. Nosotros en ejercicios, cuando queríamos, digamos, hablar sobre un paciente, en este caso, personas, nos poníamos a pensar y decíamos, ¿qué es lo que tiene todo paciente o toda persona? ¿Qué es lo que puede hacer toda persona? ¿No? Y nos poníamos a analizar y hablábamos y debatíamos todo. Pero, en realidad, esto de los métodos de acceso, getters, son aquellos que devuelven la información sobre el estado del objeto. ¿A qué me refiero con esto? Por decir, acá genero el paciente que se llama José Pérez con 50. Ahorita el objeto ya está creado, ¿no? Existe, está ahí. Pero si yo quiero hacer código, acá esto ya pueden utilizarlo para hacer pruebas. Ahí está. Entonces, si yo en este caso quiero saber cuál es el nombre del paciente, ¿cómo podría hacerlo? Decíamos en, no sé si era en este, sí era en este, acá. Entonces decíamos que todo paciente puede actualizar su información y cambiar su nombre. Pero ¿qué pasa si yo en realidad necesito saber su nombre? Y para eso creábamos esto, ¿no? Que el paciente pueda decirme su nombre. Este es un método especial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Decirme el valor que está almacenado en el atributo. Por lo tanto, yo le puedo decir, paciente 1, quiero que me digas tu nombre. ¿Qué se llama el método? Creo que lo han anotado mal. Decir su nombre. Ya. Entonces, paciente 1, quiero que digas tu nombre. Y vamos a ver qué me responde. A ver, está procesando, creo. String, nombre. Ya. Entonces, nombre. Acá está. Y como ven, me dice que su nombre, gracias a este método que me permite al paciente que pueda decir su nombre, yo he podido conocerlo. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero eso, ¿por qué sería interesante si yo puedo verlo acá? Sucede que cuando nosotros creamos estas clases, nuestra intención es hacer que interactúen con otras. Entonces, acá nosotros tenemos el hospital. ¿Qué pasa si el hospital quiere saber el nombre del paciente? Entonces, aquí recuerden cómo les he dicho, ¿no? Si yo creo acá una variable, por ejemplo, nombre, ¿hasta dónde la puedo utilizar? Desde donde la he creado hasta el final de la llave, ¿no? Acá. Entonces, todos ellos pueden utilizar lo que vendría a ser el nombre. Pero, ¿qué sucede si yo vengo acá, a esta otra clase? Esta tiene el nombre, conocerá el nombre de un paciente cualquiera, porque saben acá que puede venir cualquier paciente. No puede, en realidad no puede. Entonces es ahí cuando surgen estos métodos que me permiten interactuar con los atributos de las clases. Entonces un método, ¿dónde está? Acá. Un método de acceso es aquel que me va a permitir a mí obtener la información de los atributos, más que todo de los atributos. Luego los métodos de modificación, bueno, acá un poquito, los métodos de acceso, si nos ponemos a pensar acá, ¿cuál es la intención de este método? Decir su nombre. ¿Y qué es lo que hace? Pues nada, solo me retorna el nombre. Entonces, esto de acá, sin querer, o bueno, tal vez yo lo he hecho a propósito, sin querer, hemos hecho un método de acceso.
¿Por qué? Porque su única misión de este método es decirme un valor del atributo. ¿Qué pasa con el método de abajo? Decir nivel de glucosa. Su única misión es decirme el valor del atributo. Entonces, este otro también es un método de acceso. Y listo. Ya. Entonces, los métodos de acceso, su única misión sería retornarme un valor de un atributo. Básicamente, esa es su finalidad. ¿Qué podemos decir de los métodos de modificación, los setters? Cambian el estado de un objeto, modifican los valores de los atributos. Entonces, esto de acá es prácticamente su misión, ¿no? Su finalidad. Si mi intención es, como aquí hablábamos, actualizar algún valor, algún dato, puedo decir que es un cambio de estado, ¿no? Un void. Pero si la intención es cambiar específicamente un atributo, ¿no? Atributo, estaríamos hablando de lo que es un método de modificación. Entonces, como ven, si yo defino estos atributos, no quiere decir que estos sean eternos. Yo puedo actualizar su información y revisar la información gracias a estos métodos, ¿no? Métodos de acceso y métodos de modificación. Ahora, ¿qué es la llamada métodos? Es una acción que permite interactuar con un objeto y para eso solo basta escribir el nombre del método con los parámetros establecidos. ¿Qué significa? Nosotros cuando, acá lo voy a escribir, hablábamos de que existen operadores en Java, ¿no? Hablábamos de los operadores matemáticos, por ejemplo. Y yo quiero aquí decir int suma y que esto sea igual a 2 más 3 más 5, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa. Si yo trato de compilar para que me lo revise si no me he equivocado en nada, me dice que no hay problema. Pero esto de acá es un operador, en este caso operador matemático, que representa una suma. Si yo le pongo el guión, representa una resta, multiplicación, división. Pero aún así existen otros operadores que son tal vez un poquito más interesantes. ¿Como cuál? Esto de acá me lo voy a compilar y me voy a venir acá. Voy a poner acá el paciente José Pérez que tiene 50 de nivel de glucosa. Yo quiero saber el nombre de este paciente, ¿no? Sin hacerle doble clic, sin verle nada. Entonces me voy a generar acá una variable nombre paciente, ¿no? Que va a ser una cadena de caracteres. Y a esta variable yo le quiero asignar, ¿no? Le quiero poner el valor de quién. Acá esto representaría una variable llamada paciente1. Entonces yo digo, quiero saber del paciente1 punto, ¿no? El punto, decir su nombre. Ay, bueno, aquí me he equivocado. Paciente1. Ya. Y como ven, no me bota ningún error. No ha pasado nada. Si yo pongo nombre paciente, me dice que es José Pérez. Entonces, esto de acá, ese punto, es un operador especial. ¿Qué significa? Que si yo a una variable, en este caso, que sería una instancia de la clase paciente, ya hemos ido charlando de eso, una instancia de la clase paciente, puedo acceder a todos estos métodos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he definido esto como comportamiento del paciente. He dicho que el paciente puede decir su nombre, puede decir su nivel de glucosa, puede incluso hasta cambiar su nombre, ¿no? Si lo he escrito mal. Pero ¿y en qué momento yo puedo, digamos, sacarle provecho a estos métodos? Todo eso sucede gracias a este operador, el operador punto.
que me permite a mí llamar a todos los métodos que he definido en mi clase, todos los comportamientos que yo considere que puede hacer cualquier paciente. En ese momento, gracias a este operador punto, voy a poder, digamos, dirigir a un método específico. Entonces, si yo acá, por decir, genero otra variable que sea paciente 2 y le dejo con el punto solito, no punto y coma, con el punto solito, me va a salir un error. ¿Por qué? Se supone que este punto es como darle una indicación. Yo le digo, ok, tú que eres un paciente, quiero que... Y no le digo nada, ¿no? Y me quedo en silencio. Pero en cambio, si revisamos esto, digo, paciente 1, quiero que ejecutes este método, decir su nombre. Quiero que ejecutes ese método. Pero si yo lo dejo en blanco, por más de que este sea un operador, no me va a decir, me estás diciendo que ejecute algo, ¿pero qué? El espacio en blanco no lo reconoce. Entonces, después de este punto, por lo general, siempre va a venir un método. Un método en el cual yo le indique que tiene que ejecutarlo y me tiene que devolver la respuesta, ¿no? La respuesta acá. Entonces, la llamada métodos funciona a través de un operador especial, que es el operador punto, y funciona solo con objetos, con instancias. ¿A qué me refiero? Si yo acá genero una variable int, digamos int número, que sea igual 5, yo a este número no le puedo decir nada, ¿no? Por decir, no sé, quiero que me muestre. Mostrar, ¿no? Mostrar. Y me va a decir, error, int no puede ser desreferenciado. Bueno, eso suena muy extraño, ¿no? ¿Por qué? Recuerdan acá, yo les decía, el operador punto es para realizar un método. Pero ¿será que int es una clase y tiene métodos? En realidad no. Es por eso que estos son los tipos primitivos. Los tipos primitivos, los que veíamos al principio de la clase, int, char, double, float, todos ellos permiten guardar datos, pero no tienen ningún método. O sea, yo no le puedo decir que ejecute algo. Acá, esto les ya como un poco de recomendación. Si ustedes están en una clase y tienen, por decir, una variable, por ejemplo, nombre, que es un string, entonces string es una clase, ¿no? No es un tipo primitivo, es una clase. Entonces yo quiero saber qué métodos puedo ver de la clase string. Lo que tendrían que hacer es control espacio. Me esperan a que cargue un poquito. Control espacio. Y como ven, acá me ha saltado como una pequeña ventanita con todos los métodos que están disponibles en la clase string, ¿no? Porque esto es una clase. Esto es un tipo primitivo. Esto es una clase, tipo primitivo. Por lo tanto, yo puedo saber qué métodos puedo ejecutar y cuáles no. Si, por ejemplo, acá me creo un int n igual 5 o igual 5 y le digo n punto y le doy control espacio, incluso me sonó, ¿no? Como un error, me puso ese sonidito y me dice no matching completions, no sé, ya bueno, o sea, no hay métodos que se pueda ejecutar sobre esta variable n. ¿Por qué? Porque esta variable n es un entero y la característica de estos tipos primitivos es que no tienen métodos, ¿correcto? Entonces hay que saber cuándo utilizar el operador punto y cuándo no. String es una clase, entonces sí la puedo utilizar. Nos venimos acá. Y como vemos acá, un poco como estándar, por así decirlo,
Cuando hacemos métodos de acceso, lo normal es ponerle get, ¿no? Get nombre, get edad, o pueden ponerle incluso obtener, ¿no? Obtener nombre, obtener edad. Pero es casi como que una regla o un estándar ponerle get al principio, ¿no? Get, get, y según lo que quieres. Entonces, si yo quiero obtener el nombre, tendría que hacer un método getNombre u obtener nombre. Si yo quiero hacer un método de acceso para la edad, tendría que llamarlo getEdad u obtener edad. Luego los métodos de modificación, como decíamos que son denominados setters, su forma de escribirlos, ya esto no es obligatorio, pero es casi como un estándar que se maneja al momento de programar, es decirles, si yo quiero modificar el nombre, tendría que llamar a mi método setNombre y recibir como parámetros el nuevo nombre. Y nuevamente sería un void. Si yo quiero modificar la edad de esta persona, el método sería setEdad y recibo como parámetro la nueva edad y genera un cambio de estado. Eso importante. Luego las llamadas a métodos, en este caso, como estoy dentro de la misma clase, basta con escribirlos, ¿no? Escribirlos. Si estuviera en otra clase, tendría que usar el operador punto. Y ahora sí, esto es lo nuevo, encapsulamiento. Son los privilegios de uso que pueden tener los atributos y métodos. Private, que solo es accesible dentro de la misma clase. Sin encapsulamiento, accesible dentro de la clase y el paquete. Protected, accesible dentro de todas las clases del mismo paquete y todas las clases en subpaquetes. Public, que todos tienen acceso, ¿ya? Entonces, ¿de cuáles son los que vamos a hablar nosotros? Nosotros vamos a hablar de Private, Public y tal vez este, ¿no? Protected lo van a ver en la materia del siguiente semestre, que es elementos. ¿Qué es lo que tenemos que charlar sobre el encapsulamiento? Acá tenemos un pequeño dibujito. ¿Cómo se puede interpretar todo esto? Por ejemplo, todos ustedes, imagino, espero, tienen su celular. Entonces, su celular es prácticamente de uso personal, o sea, no creo que lo compartan con alguien, ¿no? No es como que dos personas utilicen el mismo celular y lo estén compartiendo todo el dato. Entonces, eso entraría dentro de la categoría private. ¿Por qué? Porque tu celular es personal, solo tuyo, privado, privadísimo, ¿no? Entonces lo cuidan incluso unos más que a su vida, ¿no? Qué cosas guardarán también, pero bueno. Luego, el sin modificador. El sin modificador. ¿A qué nos referimos con esto? Podría ser, por ejemplo, como el teléfono fijo de su casa, ¿no? El teléfono fijo de su casa solo lo pueden ver todos los que viven en su casa, lo pueden usar todos los que están en su casa y todos tienen acceso sin restricciones, no hay problema, ¿no? Es como que un poquito más general. ¿Qué pasa con Protected? Protected podría ser, por ejemplo, como, no sé, un parque del barrio, ¿no? Un parque del barrio, o que esté enmallado y que solo los del barrio puedan acceder, ¿no? Como una especie de coliseo restringido. En ese caso, tú puedes ir, puedes jugar a lo que gustes, todo, pero ¿por qué? Porque tú perteneces al barrio, porque tú eres de ese lugar, eres vecino, aportas, cuidas, todo. Si alguien ajeno a tu barrio quiere venir a jugar, entonces no puede, ¿no? Por las reglas. ¿Y qué pasa con Public? Pues Public hablando de cosas, sería, como el nombre dice, o sea, todos lo pueden ver, todos pueden hacerle cosas, todos pueden modificarlo, revisarlo, eh, accederlo, ¿no? Todo. Esto podría ser, como decir, una propaganda de, no sé,
en la tele o que esté en el centro de la ciudad donde todos lo ven y todos le pueden grafitear, lo pueden ir a romper, ¿no? Entonces es público. Ahora, de que el hecho que esté bien o mal, pues eso es otra cosa, ¿no? Algo así sería la explicación con respecto a esto. ¿Qué es lo que tenemos que, eh, cómo tendríamos que hablar ahora con respecto a esto del encapsulamiento? Decíamos que lo más importante acá es el private y el public. ¿Por qué? Bueno, esto no. El private se refiere a, como decíamos nosotros, cuando hablamos de nuestro celular, es algo personal, algo que solo lo manejamos nosotros. Puede que alguien me pida permiso para usar mi celular, entonces yo le puedo conceder el permiso o no, pero el celular como tal es personal, ¿no? Es propio. Si nosotros empezamos a hablar de los ejemplos que hemos visto anteriormente, tendríamos que decir que todos los atributos son personales. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo acá sin modificador, sería como el teléfono fijo de tu casa. ¿Eso qué quiere decir? Que por decir, si tu nombre es José Pérez, tu papá puede venir un día y te dice, bueno, a partir de ahora, porque, no sé, porque me he inspirado, tu nombre va a ser Lionel Messi, porque sí, porque he visto un partido del Barcelona y me ha gustado. Y te cambia, y ya te quedas de por vida con ese nombre. Entonces no tendría que funcionar así. Se supone que mi información es personal, ¿no? Mi nombre, mi edad, mi número de carnet, mi número de tarjeta de crédito, yo qué sé, ¿no? Entonces todo eso es personal. Por lo tanto, como hablábamos del celular, debería ser privadísimo, totalmente personal y propio del objeto. Así que acá, cuando nosotros hablamos de un paciente y decimos que todo paciente tiene un nombre, esto no debería ser modificable fuera de la clase, ¿no? Si se acuerdan, acá, private solo es accesible dentro de la misma clase. Entonces, fuera de la clase, nadie debería acceder, a menos que sea por estos métodos. Por lo tanto, yo digo, el nombre es personal, así que le tengo que decir que es privado, privadísimo, ¿no? Su nivel de glucosa también es privado, es información propia del paciente. Y como ven, me sigue compilando, no me marca ningún error, todo bien. Así que esto, grábenselo bien, regla general sería que los atributos sean privados. ¿Por qué? Porque representan información propia de la clase, ¿no? Personal, súper confidencial. Si están sin modificador, ¿qué significa? Que son como el teléfono fijo de una casa, que cualquiera que esté dentro de la casa lo puede revisar. Entonces, ¿qué representaría, digamos, una casa? Representa todo esto, ¿no? Todo lo que está en la misma área. Ahora, decíamos el segundo, la segunda propiedad de encapsulamiento que vamos a hablar es public, que significa que todos tienen acceso. Yo tendría que preguntarme en qué caso tendría que hablar de esto, ¿no? De públicos. ¿En qué caso me sirve a mí que algo sea público para todos? Que todos lo puedan ver, que todos lo puedan usar, que todos lo puedan incluso modificar, ¿no? Cambiar, si es que así hace falta. Eso de ahí está prácticamente relacionado con los métodos. ¿Por qué? Cuando yo defino un método, por decir para que un paciente pueda decirme su nombre, se supone que yo estoy creando este método con la intención de que en un futuro pueda usar este método, ¿no? Pueda ser accesible, pueda utilizarlo, pueda revisar el nombre y demás. Por lo tanto, esto de acá debería ser público, pública.
Lo mismo debería suceder con este, public. Ahora, si nos fijamos, me creo acá un paciente que se llame José Pérez, que tenga 50 de nivel de glucosa. Si reviso sus métodos, me sigue saliendo el cambiar nombre, decir nivel de glucosa, decir su nombre. Hasta ahí no ha pasado nada, ¿no? No ha surgido ningún cambio. ¿En qué momento puede surgir un cambio? Cuando yo defina un método como privado, por decir este, ¿no? Puedo definir métodos privados. Nuevamente, el hecho de que sea privado significa que solo lo puede ver la propia clase, ¿no? La propia clase es la única que conoce que existe este método. Si yo compilo, ejecuto y le hago clic derecho para ver qué métodos tengo, ahora me salen dos, solo dos. ¿Por qué? Porque he dicho que el método cambiar nombre debería ser privado, ¿no? Yo no quiero que cualquier otra persona me cambie el nombre. El cambiar nombre solo yo lo puedo hacer, que bueno, bajo qué circunstancias, pero solo yo puedo hacer. Nadie más puede tocar esa información. Entonces, hemos restringido el acceso a ese método, por lo tanto, no es como que lo haya borrado, ¿no? Una cosa es borrarlo y otra cosa es ocultarlo. Esto de acá es ocultarlo. Pero bueno, ya esto por tema de lógica, si yo he creado este método para que se cambie el nombre, pues debería ser público, ¿no? Ya, eso sería como que de acuerdo a la lógica. Esto de sin encapsulamiento, para lo que es programación orientada a objetos, no debería existir, ¿no? No deberíamos hacer nada que no tenga encapsulamiento. Así que nuestra, digamos, pequeña tarea a partir de ahora va a ser modificar todo lo que hemos realizado y ponerle encapsulamiento. ¿Qué pasa con el constructor? Decíamos que el constructor es un método especial que me permite a mí preparar todos los atributos bajo un valor, ¿no? Valor por defecto o un valor como parámetro. Esto de acá, si yo lo analizo teóricamente, sería para que pueda crear un objeto. Entonces, si mi intención es crear un objeto, la finalidad es crear el objeto, me serviría a mí que esto sea privado. ¿Y veis? Como ven, no me da ningún error. Entonces, si yo acá quiero crear un paciente, ya no me da la opción. Ya no puedo crear un paciente. Entonces, ¿qué sucede? Si mi objetivo con este constructor, ¿no? Este método especial, es crear un paciente, ¿por qué tendría que hacerlo privado? No tiene sentido. Entonces, eso es como que parte de estos conceptos que todos los constructores, salvo alguna excepción enorme, deberían ser públicos, ¿no? Todos los constructores deberían ser públicos. Salvo algo bien extraño, podríamos debatir que sea privado, ¿no? Pero por lo general es público. Entonces, si lo compilo, ahora recién puedo ejecutar, ¿no? Puedo poner el new paciente. Después, ¿qué más? Bueno, ahora tendríamos que cambiar, ¿no? Todo. Acá todos los métodos necesitan un encapsulamiento, como regla. Todos los atributos necesitan un encapsulamiento. Por defecto, no, o sea, por regla, tendría que ser que todos los atributos sean privados, ¿no? Salvo algo excepcional. Después, no sé, los métodos, si tenemos métodos de acceso, métodos de modificación, lo normal sería que sean métodos públicos, porque si mi intención es actualizar o revisar datos, ¿no? Los atributos, tendrían que ser públicos para que yo los pueda interactuar, ¿no? Con eso.
A ver, compilamos, todo sin problemas. Y ya. Hasta ahí creo que sería más o menos la explicación que les tengo que dar. Hemos visto un poco con los ejemplos que hemos manejado. ¿Qué ventajas y desventajas tendríamos a partir de ahora? Tenemos que analizar, aparte de todos los atributos, métodos que encontremos, necesitamos analizar si tiene que ser público o si tiene que ser privado, ¿no? Entonces recuerden, puede haber métodos públicos, puede haber métodos privados, puede haber atributos públicos, puede haber atributos privados. ¿Cuál es la intención del encapsulamiento? Que yo restrinja el acceso. Yo diga, si es privado, entonces nadie lo puede conocer, solo yo. Si es público, pues todos revísenlo, todos úsenlo, todos véanlo, modifíquenlo si quieren, no hay problema. Entonces, todos pueden hacerle todo. Así que a partir de ahora, todo nuestro análisis hay que aumentarle qué intención tengo con este método. ¿Quiero que todos lo vean o quiero que solo yo lo vea? ¿Qué intención tengo con este atributo? ¿Quiero que todos lo vean o que nadie lo vea, ¿no? Lo normal sería que nadie lo vea. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, pregunta, duda? El operador punto, nosotros ya indirectamente lo hemos usado acá. ¿Y dónde está acá? Ahí está. Entonces nosotros hemos utilizado ya el operador punto para, como les dije, tenemos acá una variable que es de la clase paciente. ¿Y qué es mi intención? Decirle a esta variable que quiero que ejecute este método. ¿Listo? Entonces con eso nosotros vamos ya haciendo la interacción de las clases. El operador punto es bastante interesante. Está en el libro también, creo que en el capítulo 2 o 3, si no estoy mal. Entonces lo pueden ir revisando. El libro todos lo tienen para que si no lo pase de nuevo, porque lo pasé hace como un mes, creo. Y si aún lo necesitan, si aún no lo tienen, entonces lo vuelvo a pasar. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Está bien, lo voy a volver a pasar por el grupo de WhatsApp y está en un PDF, así que lo pueden ver desde su compu, desde su celu. Está bien, de nada. ¿Quieren hacer algún ejercicio más? Porque si no, hasta ahí podríamos decir que es nuestra clase. ¿Quieren hacer algún ejercicio más o con eso sufi? Yo creo que también todos tienen hambre. Ya, bueno, creo que no hay más dudas. Podemos quedar hasta aquí por la clase de hoy. Ya saben, si tienen alguna consulta o duda, me la pueden hacer saber por mensaje, me pueden escribir por Telegram o WhatsApp, no hay problema. Eh, Les voy a dejar esta presentación también para que la revisen si es que eh, les hace falta repasar algún concepto o algo. Y les voy a pasar nuevamente el código, ¿no? Aunque el código no lo hemos tocado tanto. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Ya saben, cuídense, por favor. El otro día un estudiante me habló diciendo que se había contagiado. Tengan bastante cuidado, no salgan, cuídense, que la cuarentena puede ser molesta y todo, pero es por la salud. Hasta luego, hasta luego.